iremos a Elbaf y será el arco más importante de One Piece hasta la fecha. Es que si pensamos en los arcos favoritos de Oda, en aquellos arcos que más quiere dibujar, en aquellos arcos que ha planeado desde hace mucho tiempo, seguramente viene a tu cabeza Wano, ¿no? Es que ciertamente Wano se referencia por vez primera en Thriller Bark, pero si nos ponemos a buscar cosas que provienen de Wano, seguramente iríamos a Lockdown con las espadas de Ipponmatsu, la Sandai que fue creada en Wano por Tenguyama Hitetsu seguramente. Pero bueno, si estamos hablando de espadas, entonces tendremos que ir al capítulo 5, donde Zoro obtiene el aguado Ichimonji, que ciertamente fue forjado por un personaje de Wano, ¿no? Un herrero, Kosaburo Shimotsuki. Impresionante la planeación de Oda, eso es algo cierto. Pero lo curioso es que el BAF está planificado desde antes que el mismo Wano. Non puyades, cobardes civiles criaturas, que el generalísimo Dante de Gaula es quien os acomete. La primera referencia a el BAF está en la tercera página. Y es que recapitulando ese primer capítulo llamado Romance Dawn, encontraremos en la primera página de One Piece la ejecución dramática de Goldie Roger. En la página 2 tenemos por supuesto la portada del capítulo 1, portada legendaria por supuesto. Pero en la página 3 está la primera referencia a el BAF. Y es que ciertamente inclusive antes que salga Luffy, existe la referencia a el BAF. El barco de Shanks aparece ahí. Esa es la primera referencia a el BAF. Un barco claramente vikingo, un barco hecho en el BAF, un barco que es el primer foreshadow del BAF. Pero es que el BAF es mucho más importante que eso. ¿Lo saben? Los gigantes del BAF son la representación de los vikingos en One Piece. Eso es claro y evidente cuando ves los diseños de los gigantes del BAF, sus adornos, sus barcos, sus símbolos y su apariencia en general. Los vikingos. Pero, ¿qué son los vikingos para Oda? ¿Qué opinarían si les digo que gracias a los vikingos tenemos One Piece? Es que es así, tal cual. Gracias a los vikingos tenemos One Piece. Todos conocemos los SBS, el rincón de preguntas y respuestas de los volúmenes o tomos de One Piece, donde los fans de la obra le preguntan directamente a Oda y él responde, a veces troleando y a veces dando información importante que tiene carácter canon y que complementa la misma historia. El primer SBS aparece después del capítulo 42 del manga de One Piece en el volumen 4, pero previamente en el tomo 2, antes de los SBS que había. Yo les pregunto en estos momentos, ¿recuerdan qué pasaba antes de los SBS? En el primer tomo, en el segundo tomo, ¿recuerdan qué pasaba? Refresquemos la memoria. Es que Oda nos habla ya de cómo le encantaban los gigantes y los vikingos desde ese entonces. Y de la misma manera decía que gracias a los vikingos tenemos One Piece. Gracias a los vikingos le gusta la piratería. Y él nos dice, Viking Part 1. La palabra pirata significa ladrón del mar. Uno le dice pirata a todo el que comete algún acto de piratería, pero la realidad es que los piratas varían mucho según el tiempo y el lugar. Entre todos ellos, mis favoritos por lejos son los que se conoce como vikingos. Hace más de 1000 años atrás, a los piratas de Escandinavia que atacaron varios países de la zona se los llamaba vikingos. La razón de que se les llamara así a estas personas que venían de lo que hoy es Noruega, Suecia y Dinamarca es muy simple. Ellos se llamaban a sí mismos vikingos. Saber por qué ellos eligieron esa palabra es imposible, a menos que pudiéramos viajar 1000 años al pasado y preguntarles. Después, en Los Vikingos parte 2, nos dice: eran gente muy atemorizante, atacaban cualquier barco y pueblo que se les cruzara. Mataban a todos los que estuvieran ahí, incluyendo sacerdotes. Se robaban todo lo de valor y después prendían fuego antes de irse. Cuesta creerlo, ¿no? Sin embargo, para ellos esto era como ir a trabajar. Un trabajo era conseguir todos los botines para llevarlos de vuelta a su aldea. Eran guerreros profesionales y era todo un honor para ellos vivir sus vidas en pleno combate, ciertamente como lo que nos muestra en Little Garden con los guerreros del BAF, Dory y Broggy. Yoda continúa diciéndonos que la teoría más popular sobre su nombre dice que se llamaban vikingos porque se escondían en los Vik, los fiordos, antes de atacar a la gente.
Inc. Y es tan importante que nos muestra a Luffy en un diseño de vikingo. Claramente habrá el buff. Después en Los Vikingos parte 3, Oda nos dice: cuando era chico me gustaba ver un dibujo animado que se llamaba Vicky el Vikingo. Eran las aventuras de un chico bastante débil pero muy inteligente que estaba rodeado de tipos fuertes y estúpidos. Me daba mucha envidia todas las diferentes historias que vivían. Oda nos presenta a Ylva, la madre, a Vicky, por supuesto el protagonista, el padre de Vicky que era el capitán y cómo se reía. También a Sven el terrible, el enemigo de Vicky. También a un músico y a varios camaradas alegres. Después refiere: eso es todo lo que recuerdo, lo vi por última vez hace 15 años, ahora tengo 23, así que supongo que los de mi generación deben recordarlo. Si lo llegan a pasar de nuevo, traten de verlo. Me encantaría que volvieran a darlo. Y después, Oda nos dice algo importantísimo sobre la inspiración misma de One Piece, la inspiración para crear una historia de piratas. Él dice: este dibujo es la razón por la que me empezaron a gustar los piratas. ¿Se dan cuenta? ¿Escucharon realmente lo que dice al final? Este dibujo animado es la razón por la que me empezaron a gustar los piratas. Sin vikingos entonces no hay One Piece, sin vikingos no hay piratas. Y en One Piece la representación de eso, la representación de dichos piratas escandinavos, la representación de los vikingos es el BAF. Y créanme que definitivamente iremos a el BAF. ¿Quieren más pruebas? Perfecto, vamos a escucharlo de la voz de Ichiro Oda en este fragmento de la entrevista del 2016. Oda-sanと呼ばせていただきます。よろしくお願いします。そもそも論です。どうしてこのワンピースという作品を書こうと思ったんでしょうか。小さなバイキングビッケっていうアニメが昔あったんですね。それが好きで、覚えているシーンとしては、明日僕は父さんたちと航海に出るんだっていうシーンが多分どっかにあるか、僕が作ってしまったか、なんですかね、あると思うんですね。でそのシーンにすごく憧れてたんですね、昔から。でその通りに海賊漫画を描いてイメージがどんどん膨らむもんで、これは連載しようと中学ぐらいの時に思って、で撮っといたネタなんですけど。Ahí se certifica que es por esa serie y los vikingos que le vino a la mente la idea de dibujar un manga de piratas. Y es que encontré muchas inspiraciones usadas en One Piece, y eso que solamente vi el opening. ¿O qué opinan de esto? Una ballena enorme que se come un barco, como pasó con la Boon, o el barco volador, como pasó con el Merry para ir a Skypiea. O quizá el Kuda Burst del Sonic, o la misma arca de Enel para poder llegar a la luna. ¿Qué tal si Kaido está inspirando en Sven, el malo de Vicky el Vikingo? Nuevamente, los vikingos son la inspiración máxima para que Oda creara una historia de piratas. Los vikingos en One Piece son importantísimos. Los gigantes del BAF son importantísimos. Ahora Oda hablará sobre cuánto iba a durar el manga y por qué se expandió tanto. そう始めた時からもうラストは決まってると、そこまでのもう決まってます。物語決まってらっしゃるという。はい。うわ、決まってるんだ。それが19年突き通してきてるわけです。決まってるんですけど、僕の最初の構想では、5年あれば完結すると思ってたんですね。はい。その全てのストーリーが、それが終わらずに今続いてるだけなので、壮大な間延びをしてるだけ。思いついちゃったら書くしかないんですよ。だって今週楽しませなきゃいけないじゃないですか、読者を。そしたら面白いことを思いついたのに、書かないのは失礼だと。本気出してないみたいじゃないですか。だから予定通り書いていくわけにもいかず、どんどん膨らんでいくんです。その結果がこれだと思ってください。¿Se dan cuenta? Para Oda es grosero para los lectores no dibujar las ideas interesantes que ha tenido.
Eso claramente lo podemos ver en los Gifters, la creación del Tobiropo y en muchas partes de One Piece donde Oda dibuja lo que quiere, precisamente porque le encanta contar su historia de una manera. Ahora les pregunto, ¿creen que dejaría de lado el BAF, un arco que está esperando para dibujarlo hace más de 20 años? El arco de vikingos y gigantomaquia que inspiró la historia misma de One Piece. Imposible, imposible. El BAF existe. El BAF es un arco importantísimo. El BAF es más importante que Wano mismo. La información que tendremos será brutal. Desarrollaremos a personajes importantes como principalmente Usopp y se resolverán dudas y cosas necesarias para ir al clímax de la obra y encontrar Laftel y el One Piece. Pero que no quepa duda, a pesar de que haya falsos profetas que pregonen erradamente que el BAF no existiría, toda la obra, el autor mismo y el personaje principal, Monkey D. Luffy, certifica claramente que existirá el BAF y será importantísimo. Es más probable que la guerra final se lleve a cabo en el BAF, ya que viven en un estado de guerra constante, tanto que los Yonko mismo tienen ataques que hacen referencia al BAF. Es más probable que sea un arco nivel Skypiea, un arco grande y lleno de información y creación de mundo. Es más probable que veamos a Shanks en el BAF o quizá a Vegapunk. Inclusive es más probable que One Piece se transforme en un Spokon de la noche a la mañana a que no exista arco del BAF. Y cuidado, no vaya a ser que las frutas del diablo provengan del BAF y ellos sean los protectores del árbol de frutas, Miren esto que encontré cuando hacía la investigación. Cuando Sanji activa su factor de linaje y el exoesqueleto en el capítulo 1028 del manga de One Piece, aparecen estos símbolos atrás, unos símbolos similares a cuando la gente consume las frutas del diablo. Aquí lo podemos certificar con Kaku y Califa desde el capítulo 385 del manga. No tenemos duda que ese es el arte que usa Oda cuando se trata de consumir las frutas del diablo y hay cambios en el factor linaje, ¿cierto? Todos tenemos la misma clase de conjetura. ¡Genial! Ahora vean esto que aparece en el flashback de Big Mom cuando es pequeña en el capítulo 866. Representan a los guerreros del BAF y vean lo que tenemos atrás. Ese mismo arte de consumir frutas del diablo y cambio de factor linaje. Interesantísimo, ¿no? ¿Te habías dado cuenta tú de esto? Es una teoría, por supuesto, una conjetura. Lo cierto es que hay trillones de razones por las que el BAF será el arco más importante de One Piece hasta la fecha, por cuanto hace a información. Próximamente haré un video exponiendo todas las razones, todos los guiños y todos los argumentos canon, para certificar que el BAF será el arco más importante y que vamos a ir ahí pase lo que pase, a pesar de que no les guste eso a los falsos profetas.